No olvidaré la mañana en que vi, desde la ventana de mi cocina, a mis 3 hijos caminar separados hacia el mismo sitio, como si una cuerda invisible los arrastrara. Yo tenía 67 años y el cuerpo ya me pedía silencio, pero el pueblo de Consuegra no regala silencio a quien tiene tierras. En el llano, más allá de los molinos y de las últimas casas encaladas, estaban los postes de madera marcando los límites de mi parcela. Unos simples palos clavados en la tierra, pero para mi familia eran un mapa de poder, una promesa de dinero, una excusa para recordar agravios viejos. Esa parcela era pequeña para lo que se ve en los anuncios de los grandes agricultores, apenas un trozo en el que crecía el cereal cuando el año venía noble y el girasol cuando el verano se volvía duro. Sin embargo, en los últimos meses corría un rumor que cambiaba el valor de cualquier terreno. Hablaban de un proyecto de riego, de una cooperativa que buscaba agrupar fincas, de inversores que miraban el campo como si fuera una caja fuerte. En el bar, a la salida de misa, en la fila de la panadería, la gente decía que pronto el suelo valdría el doble. Y cuando el pueblo se llena de números, las familias se llenan de sombras. Alicia, mi hija mayor, había vuelto de la ciudad con la mirada de quien calcula. Le brillaban los ojos cuando veía el campo, pero no era brillo de nostalgia. Carmen, la pequeña, se movía como quien defiende un refugio. Llevaba años entrando y saliendo de mi casa, cuidándome sin decirlo, y al mismo tiempo sintiendo que el cuidado era una deuda que nadie le reconocía. Alfonso, mi hijo mayor, llegó con su paso firme, con esa manera de presentarse como si todavía mandara en la casa donde ya no vivía. Los 3 se acercaban a la misma tierra, pero cada uno traía una historia distinta para justificar que le pertenecía. Yo ya había visto peleas por menos, por una cómoda vieja, por la custodia de un olivo, por el dinero de una boda. Pero aquello tenía otra densidad. No era solo lo que la parcela podía dar, sino lo que podía quitarles, la capacidad de verse como hermanos. Y lo peor era que, mientras discutían, cada uno se repetía a sí mismo que luchaba por justicia. Esa mañana, antes de que llegaran al camino del campo, me quedé sentada con el café enfriándose. Pensé en la primera vez que yo misma toqué esa tierra, cuando aún era joven y la vida era trabajo y promesas. Pensé en cómo había hecho cada cosa por ellos, incluso cuando nadie lo vio. Y entendí que mi final ya no dependía de una enfermedad, dependía de que mis hijos aprendieran a soltarse del cuello sin que yo estuviera para separarlos. Esa parcela no llegó a mí como un regalo. Llegó como llegan las cosas serias, con papeles, con esfuerzo y con renuncias. Cuando mi marido murió, yo me quedé con una casa modesta en el pueblo y con la responsabilidad de no hundirme. Trabajé en lo que saliera, limpiando, cuidando ancianos, cosiendo para quien pagaba poco pero pagaba. La tierra la compré años después, cuando ya había criado a mis hijos y el hambre no era diaria, solo una amenaza que asomaba de vez en cuando. No la compré para hacerme rica, la compré para tener algo que no se llevara una mala racha, algo que pudiera sostener a la familia si el trabajo fallaba. Alfonso era el mayor. Desde joven tuvo la cabeza puesta en lo suyo, como si el mundo le debiera un lugar. Se fue a Valencia a trabajar y volvió convertido en un hombre que hablaba de oportunidades, de inversión, de vender a tiempo. Alicia tomó otro camino, se marchó, pero siempre guardó un hilo con el pueblo. Años atrás, cuando yo todavía podía, le ayudé a comprar una casa en Consuegra. Lo hice porque su matrimonio se había roto y ella necesitaba un techo sin humillaciones. No lo conté en el bar, ni lo convertí en bandera. Fue una de esas decisiones de madre que se toman sin esperar aplausos. Carmen se quedó cerca, no siempre dentro de mi casa, pero sí alrededor de mi vida. Fue la que me acompañó a médicos,
la que me trajo medicinas cuando yo ya me cansaba de subir escaleras, la que se comió mis silencios sin exigirme explicaciones. Y esa cercanía, en vez de traerle paz, le fue construyendo una idea peligrosa, la idea de que el cuidado se paga con propiedad. El rumor del campo encendió lo que ya estaba seco. Alfonso empezó a presentarse más, a mirar los límites, a preguntar por el catastro, por las escrituras. Alicia, con su casa comprada gracias a mí, sintió que la parcela era la única herencia que aún podía equilibrar lo que ella llamaba injusticias antiguas. Carmen, que vivía el día a día conmigo, interpretó el rumor como una amenaza. Temió quedarse con la carga de mi vejez y encima ver cómo el beneficio del campo se iba a manos ajenas. Yo los veía chocar sin necesidad de palabras directas. Se les notaba en la manera de respirar, en cómo se sentaban a la mesa sin mirarse, en cómo el tema aparecía con cualquier excusa. El pan, el aceite, la factura del agua, la reparación del tejado. Todo acababa convertido en un tribunal. Y yo, en medio, me sentía como un documento que aún camina, una firma que todavía puede cambiar el destino de 3 vidas. Fue entonces cuando empecé a entender una verdad dura. A veces los hijos no pelean por lo que necesitan, sino por lo que creen que simboliza lo que les faltó. La parcela no era trigo ni girasol, era orgullo, era revancha, era miedo a quedar atrás. Cuando el médico me habló con calma de pruebas, de tratamientos y de tiempo limitado, yo no lloré. A esa edad una aprende a escoger en qué gastar la fuerza. No fue la muerte lo que me dio miedo, sino la idea de que mi nombre quedara pegado a una berra familiar. Empecé a ordenar cosas como quien limpia una casa antes de una tormenta: documentos, recibos, escrituras. Llamé a Consuelo, mi vecina de toda la vida, porque ella tenía la cabeza más clara para las fechas y los papeles que yo, y porque en el pueblo una no está sola si ha sabido sembrar respeto. Con el tiempo, entendí que mi herencia ya estaba repartida en parte, aunque nadie lo aceptara así. Alicia tenía su casa, comprada con mi ayuda años atrás, y esa ayuda había sido mi manera de decirle que no estaba condenada a empezar de cero. Carmen merecía el hogar donde yo había envejecido, no por premio, sino por continuidad. Ella sabía cómo respiraba esa casa, dónde se escondían sus goteras, qué puerta se atascaba cuando cambiaba el tiempo. Alfonso, aunque viviera lejos, era el único que aún hablaba el idioma del campo sin despreciarlo. Sabía de temporadas, de gastos, de riesgos. Por eso pensé en dejarle la parcela, esa que los 3 codiciaban como si fuera un tesoro enterrado. Pero hacer un testamento no es solo firmar, es prever el veneno que puede caer sobre lo firmado. Así que busqué a un notario en Madridejos, don Eusebio, un hombre que no se dejaba llevar por lágrimas ni por rabias, solo por legalidad. No quise reunir a mis hijos en esa oficina porque sabía que el aire se volvería irrespirable. Fui yo con Consuelo y llevé una carpeta con una vida entera resumida. En esos días, los 3 empezaron a girar alrededor de mí con una mezcla de ternura y vigilancia. Me traían cosas, preguntaban por mi estado, proponían ayudar, y yo veía en sus gestos una parte sincera y otra que buscaba información. Me dolía, pero no me sorprendía. La muerte convierte el cariño en estrategia cuando la familia está herida. Yo no quería castigar a nadie. Quería cerrar un círculo sin derramar sangre. Por eso, además del testamento, preparé algo más difícil. Una explicación detallada, sin dramatismo, de por qué cada decisión era lo que era. Puse cuentas, fechas, préstamos, arreglos pagados, sacrificios invisibles. Quise que entendieran que lo justo no siempre coincide con lo igual, y que la igualdad, cuando se impone con rencor, también puede ser injusta. La parcela siguió siendo el centro. Cada vez que alguien la mencionaba, la casa cambiaba de temperatura moral,
como si las paredes escucharan. Yo miraba el crucifijo viejo del pasillo y me repetía que mi última tarea como madre no era repartir bienes, sino evitar que mis hijos se convirtieran en enemigos definitivos. El día que decidí hablarles de verdad, no los reuní en el salón, los llevé al campo. Quise que el viento y el polvo hicieran su trabajo, que la tierra, con su silencio duro, les recordara que no todo se discute como en una oficina. Caminamos por el camino de grava, con los molinos a lo lejos y las nubes altas que parecían no pertenecer a nadie. Cada uno llevaba su propia tensión, y yo sentía que si daba un paso mal, todo estallaría. Llegamos a la parcela. Los postes seguían allí, pero ahora se veían más frágiles, como si incluso la madera dudara de su misión. Me agaché cerca de una piedra vieja, una de esas que marcan límites desde antes de que hubiera GPS, y les expliqué, sin levantar la voz, lo que nunca habían querido escuchar. La parcela no era un premio limpio. Tenía cargas, tenía servidumbres, tenía una deuda pequeña ligada a mejoras antiguas y un derecho de paso que podía traer conflictos si se partía entre varios. Además, el rumor de los inversores no era un contrato, era solo un rumor, y el rumor hace ricos en la imaginación, no en el banco. Vi cómo cambiaban sus caras cuando entendieron que la tierra no era solo un billete. Alfonso, acostumbrado a hablar de venta y negocio, se encontró con la realidad de impuestos, de obligaciones de cultivo, de multas si se abandonaba. Alicia, que soñaba con equilibrio, vio que la parcela podía convertirse en un pozo que traga dinero si se gestiona mal. Carmen, que la quería como compensación moral, comprendió que la moral no paga el seguro ni arregla una valla caída. No les pedí que se quisieran de golpe. Les pedí algo más humilde, que miraran la historia completa. Les recordé con serenidad que yo había sostenido a cada uno cuando tocó, y que el reparto que pensaban no era una competición, sino una forma de que ninguno quedara atrapado en la vida del otro. Les dije que Alicia no estaba desamparada, que su casa era fruto de una ayuda real y antigua. Les dije que Carmen no era una empleada de mi vejez, sino una hija, y que por eso merecía el hogar entero, no migajas. Les dije que Alfonso, si quería la tierra, debía quererla también en los años malos, cuando el sol quema y el precio baja. Esa tarde no hubo reconciliación milagrosa, hubo algo más verdadero, un cansancio compartido. Se quedaron callados mirando el horizonte, como si por fin la parcela les mostrara el tamaño real de su pelea. Yo aproveché ese silencio y les entregué mi carpeta de papeles, con cuentas claras, con fechas, con lo que yo llamaba la herencia invisible. Quise que se llevaran el peso completo a casa, para que ya no discutieran con fantasías. Cuando volvimos al pueblo, noté que caminaban un poco menos separados. No era amor, era un primer paso fuera del orgullo. Después de aquel día en el campo, la tensión no desapareció, pero cambió de forma. Ya no era un fuego abierto, sino brasas que podían prender con cualquier frase. Yo seguía con mis citas médicas, con mis días buenos y mis días cortos, y veía cómo mis hijos empezaban a entender que el tiempo no negocia. Una tarde, Consuelo me avisó de algo que me heló por dentro, sin necesidad de estremecerme. Alfonso había preguntado en el pueblo por un abogado. Alicia había hecho una consulta sobre impugnaciones. Carmen había revisado cajones buscando documentos antiguos. Cada uno, por su lado, preparaba una guerra legal. Esa noche tomé una decisión. No podía obligarlos a quererse, pero sí podía obligarlos a mirar el resultado de su odio. Los cité, no en mi casa, sino en la mesa larga del centro social del pueblo, donde se hacen reuniones de vecinos y se firman acuerdos de la cooperativa. Elegí ese lugar porque allí nadie puede fingir intimidad. Allí todo se siente público y el orgullo se controla un poco más. Llevé el borrador del testamento y el informe del notario Eusebio con las cargas de la parcela y pedí, con una calma que me costó,
que firmaran un acuerdo familiar previo. No era para cambiar la herencia, sino para protegerla de ellos mismos. El acuerdo decía, en esencia, que la parcela sería de Alfonso, pero que cualquier decisión de venta o alquiler importante se hablaría con las hermanas durante un periodo definido, y que una parte de lo obtenido se reservaría para mantener la casa heredada por Carmen en condiciones dignas, sin que eso se convirtiera en chantaje. También dejaba claro que la casa de Alicia, comprada años atrás, quedaba fuera de cualquier ajuste posterior. Todo por escrito, todo con fechas, todo sin dramatismo. No hubo abrazos. Hubo miradas largas, de esas que pesan más que una discusión. Alicia, por primera vez, pareció aceptar que ya había recibido una ayuda que no era menor. Carmen, por primera vez, pareció admitir que el cuidado no le daba derecho a todo. Alfonso, por primera vez, pareció entender que la tierra sin familia vale menos. Firmaron porque estaban cansados, sí, pero también porque vieron algo que yo no esperaba. Vieron que el pleito los iba a dejar solos, sin madre y sin hermanos, y que la parcela no llenaría ese vacío. Los días siguientes fueron extraños y nuevos. Alfonso fue al campo con un técnico de la cooperativa, pero esta vez llevó a Carmen para que escuchara. Alicia se acercó a mi casa sin hablar de papeles y me ayudó a ordenar ropa, como si quisiera recuperar algo que se le había escapado años. Yo los observaba y pensaba que la paz en una familia no se construye con grandes gestos, sino con pequeñas renuncias que nadie aplaude. La parcela seguía allí, igual de silenciosa, pero ya no era un cuchillo entre ellos, era por primera vez una responsabilidad compartida. Cuando mi cuerpo empezó a apagarse de verdad, yo ya no tenía fuerzas para vigilar cada gesto, pero por primera vez en mucho tiempo tampoco tenía necesidad. Mis hijos habían aprendido algo que yo no sabía si llegarían a aprender, que una herencia puede ser una trampa si se confunde con amor. Alicia se quedó más noches en el pueblo. Su casa, aquella que yo le ayudé a comprar, dejó de ser un argumento y se convirtió en un lugar donde también se podía cuidar. Carmen, con la serenidad de quien por fin no se siente sola en su carga, empezó a hablar de arreglar el tejado sin rencor, como quien piensa en el futuro y no en la factura moral. Alfonso, cuando venía, ya no entraba como un dueño, entraba como un hijo que entiende que una madre no es eterna. El notario Eusebio terminó el testamento y quedó todo claro. La casa donde yo vivía sería de Carmen, la parcela del campo de Alfonso. La casa de Alicia quedaba como estaba, porque ya era suya desde hacía años, y lo que yo había hecho por ella era parte de mi vida, no una deuda a cobrar después. Lo importante no fue el reparto, sino lo que no pasó. No hubo denuncias, no hubo insultos que ya no se pueden desdecir, no hubo esa ruptura que en el pueblo dura generaciones. Un domingo, semanas antes de que yo ya no pudiera salir, los vi ir juntos hacia el campo. No llevaban herramientas grandes ni miradas de guerra. Llevaban una manera distinta de caminar. Supe que iban a revisar los límites y a hablar con la cooperativa de un alquiler razonable, sin vender por rumor ni resistirse por orgullo. Yo me quedé en casa, mirando la luz que entraba por la ventana, y entendí que mi parcela, esa que parecía maldita, estaba haciendo por fin lo que yo había querido desde el principio: sostener, no separar. Mi última enseñanza no fue una frase bonita, fue un hecho. Dejé por escrito lo que podía dejar por escrito, pero lo que cambió a mis hijos fue ver que la tierra pesa menos que una soledad compartida. Yo no necesitaba que me recordaran con lágrimas, necesitaba que se recordaran entre ellos sin veneno. Cuando llegue el día en que mi nombre sea solo una foto en una repisa, espero que miren ese campo y no vean dinero. Espero que vean el precio que no pagaron, el de perderse como familia, porque al final, la verdadera herencia no fue una parcela ni una casa, fue la decisión de no destruirse.